La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles. Líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto, bueno, pues ya estamos listos. Vamos a hacer un enlace hasta la Ciudad de México. Por ahí se encuentra ya lista y preparada en esta noche la doctora Ana María Soler, del Laboratorio de Paleomagnetismo del Instituto de Geofísica del UNAM. Está con nosotros en esta noche. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarla. Gracias por darnos pues un ratito de su sueño para nosotros aquí en los Estados Unidos. Ay, sí, buenas noches. No, de veras, muchas gracias que esté con nosotros vía telefónica para platicar pues de tantas cosas interesantes en esta noche para nuestro público hispano aquí en los Estados Unidos, doctora. Ay, bueno, buenas noches. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a empezar desde el principio. Usted trabaja dentro de lo que es el Laboratorio de Paleomagnetismo, ¿no es así, doctora? Exactamente. ¿Qué significa esto, por favor? Pues es el estudio Ajá. de todas las propiedades magnéticas Ajá. de las rocas de la Tierra. De las rocas de la Tierra. Y lo que sucede es que es la única propiedad que queda grabada en las rocas que uno puede ver hacia el pasado, al momento de su formación. Ok. O si hay algún proceso posterior. Entonces es que en las rocas existen unos minerales Sí. que tienen la capacidad, por ejemplo, de orientarse con el campo magnético al momento que se forman. Entonces podemos ver su edad, por ejemplo, Ajá. ¿sí? O qué tipo de procesos le sucedió al momento de su formación, hasta temperatura, por ejemplo. Increíble. Todo en base únicamente a medir, a estar aplicando nuestras muestras a campos magnéticos. Ustedes están estudiando lo que sucedió en Chicxulub, lo que queda en la costa de la península de Yucatán, ¿verdad? Exactamente, sí. Ese es uno de sus de los trabajos que ustedes realizan. Uh-huh. Ustedes tienen que sacar esa información de los restos que quedó en el cráter de este impacto. Sí. Lo que se hizo, y eso fue en el año 2001, Ajá. fue una perforación en el área del cráter. Esto como parte de un proyecto internacional. Ajá. Se hizo una perforación de 1,5 kilómetros y se extrajo toda la roca en ese intervalo. Y lo interesante era justamente estar dentro de lo que es el cráter, porque un impacto tan grande como el que hubo en Chicxulub generó una estructura que se llama multianillada. Esto es que el cráter tiene una serie de anillos. Uh-huh. No es un solo anillo, como muchos que se ven, sino que fue tan grande el impacto que genera una serie múltiples de anillos, y se intentaba obtener muestra del anillo interior, o sea, del último anillo. Okay. Entonces se hizo esta perforación y tenemos 1,100 kilómetros de muestras linealmente. Estas muestras salen como en cilindros, ¿verdad? Exactamente, son cilindros. Y ahí ustedes van partiendo dependiendo de la profundidad que desean analizar. Exactamente, sí. O sea, nosotros, un análisis que al menos hice yo junto con estudiantes fue medir, o sea, tenemos medido el 1,100 kilómetros cada centímetro, midiéndole
una propiedad que es la susceptibilidad magnética, que es la cantidad de mineral magnético que tiene la roca. Ujú. Y con eso pues podemos caracterizar, digamos, los diferentes estratos. O sea, todas las capitas tienen una señal particular y dentro de esa misma pues observamos patrones de cómo se fue depositando este material, que prácticamente obtuvimos de este material del orden de unos 500 metros de lo que es material que nosotros llamamos brecha originada por el impacto, que es que genera que se fractura toda la roca al momento del impacto, se fracturó, se fundió, y entonces se generaron diferentes tipos de depósitos porque mucho material fue fuera hacia la atmósfera, otro en el interior de la zona de impacto se fracturó y se fundió y ahí mismo fue quedando. Y esto se generó en el orden de 10 minutos, no más. 10 minutos. Sí. Por ejemplo, explíquenos más o menos qué ocurrió hace 65 millones de años, qué es lo que ustedes buscaban, ¿no? Ver qué es lo que había ocurrido y que dice usted que en 10 minutos ocurrió todo esto. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que vino un cuerpo grande, se calcula del orden de 20 kilómetros de diámetro. Uy, ajá. Sí, que es algo enorme, porque si uno puede hacer una analogía, si conocen la Ciudad de México, esa es la longitud que tiene. Okay. Entonces es como estar cayendo un bloque como la Ciudad de México contra la Tierra, ¿sí? Y no llegó, de hecho, o sea, cuando se inició el proceso, el cuerpo no tocó la superficie de la Tierra, sino que es tan grande que la atmósfera no le importa, pasa así como si no existiera, prácticamente. No hubo fricción entonces de la atmósfera en este objeto. No le afectó la fricción. Prácticamente la atmósfera, y antes de llegar se pulveriza. Ese es el proceso o el modelo más afectado. Se pulveriza este cuerpo y va generando una onda de choque que pues hizo un gran hoyo. O sea, el material fue saliendo hacia los lados primero, ¿sí? Y entonces, y otra parte pues va, ya después del impacto, va saliendo por el centro del impacto, y entonces se generan pues muchos, lo que se llama, lo que es de caída, depósitos de caída, o sea, los que van a la atmósfera y luego se depositan, y otros flujos que nosotros llamamos laterales. Y los depósitos pues son observados pues en todo la parte oeste de Estados Unidos. Hay depósitos, y depósito de caída hay en todo el mundo prácticamente registrado. O sea que esto cubrió completamente la atmósfera terrestre. Cubrió completamente la atmósfera terrestre, y pues sí, se calculan al menos 6 meses de obscuridad. O sea que los rayos del sol no pudieron penetrar esa capa que se formó entonces. Exactamente, y entonces eso lo que origina es que, aunque la capa haya sido delgada, es suficiente que no permite la entrada de los rayos del sol, y entonces toda la vegetación, sí, en la Tierra, pues fue muriendo. Y algo muy importante, que son las cadenas alimenticias en el océano, se acabaron. Entonces se cortaron cadenas alimenticias, prácticamente pues más del 80% de la vida del planeta se extinguió. O sea, no únicamente los dinosaurios porque son enormes, ¿no? Claro. El registro geológico pues es impactante, ¿no? Su desaparición, pero no fueron los únicos. Que desaparecieron. No, o sea, el proceso es similar al de un invierno nuclear. ¿Cómo es eso de un invierno nuclear? O sea, lo que se generaría si hubiera una gran explosión nuclear, ¿sí? Es el mismo efecto el que se sufrió en la Tierra.
se genera un invierno pues de mucho tiempo. Y, mucho tiempo. Y lógico, pues eso acabaría primeramente con, pues donde empieza a veces la cadena alimenticia, ¿no? Exacto, primero termina mucha de la vida en los mares y claro que hubo dinosaurios que, bueno, pues todos los dinosaurios que había en México desaparecieron en esa zona instantáneamente. Bueno, por el impacto, ¿verdad? Exactamente, fueron muchos de ellos, o sea, se genera una gran cantidad de sismos muy intensos, ¿sí? Se va cayendo material incandescente, o sea, muchos se murieron quemados, y después también se generaron, por lo mismo de estos grandes terremotos, tsunamis, que hay evidencias en toda la costa del Golfo de México. Ahora, en aquel entonces lo que es el Golfo de México, donde impactó este meteorito, ¿era mar o era tierra? De hecho, la península estaba sumergida, ¿sí? No estaba emergida como está en este momento. No, la configuración de la Tierra también era un poco diferente. Todavía le faltaba un poquito a la Tierra. Doctora, vamos a hacer la pausa y regresamos para que nos siga platicando esto muy interesante en esta noche en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Perfecto, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes en casa, gracias por dejarnos acompañarles en esta noche. Líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto, bueno, pues esta noche con nosotros la doctora Ana María Soler del Laboratorio de Paleomagnetismo del Instituto de Geofísica del UNAM. Está con nosotros en esta noche. Doctora, ¿se encuentra ahí? Sí. No se me ha dormido, ¿verdad? No, todavía no. Ok. Bueno, está muy interesante esto que menciona. Entonces, las características de lo que hoy conocemos como la península de Yucatán o el Golfo de México, pues lógicamente no eran así. Con el golpe, o el impacto, cambió entonces la fisonomía de esa área. Exactamente, sí se hizo un gran cráter que todavía está en discusión la magnitud, está entre 200 y 300 kilómetros de diámetro. El cráter del impacto. El cráter del impacto, y algo que fue maravilloso y por lo que se puede estudiar es que está muy bien preservado, porque al estar en esas condiciones después tan estables, en que se fueron depositando sobre él calizas y más calizas hasta después emerger la península, pues eso preservó la estructura del impacto, que si hubiera estado en otra parte del mundo, sí, probablemente ya no encontraríamos huella de este cráter, porque es de 65 millones de años. Se hubiera borrado mucho por la erosión. Ahora, ¿quién fue y cuándo fue que se encontró evidencia de este cráter, doctora? Pues hay unos reportes antiguos, digamos, los primeros del año 50, ¿sí? Y después de nuevo un ingeniero de Pemex por los años 80, el ingeniero Camargo, él reportó que ahí había una estructura muy extraña debido a que se hicieron medidas de gravimetría aérea. Pemex hizo recorridos con avión y de gravimetría y magnetometría, que es algo normal que se hacen estos estudios para exploración, y se vio que existía lo que nosotros llamamos una anomalía gravimétrica muy circular. O sea, esto indica que ahí la densidad de las rocas, como está depositado, siguen un patrón circular y hay un contraste entre lo de dentro del cráter y lo de fuera, el material de fuera, porque falta material, obviamente, de cómo estaba respecto antes,
Ujú. ¿sí? Se observa una anomalía magnética que nosotros decimos negativa porque falta ahí material de una cierta densidad, porque al salir el material y depositarse, bueno, una parte, hay gente que dice que todo el sistema solar tiene material de la península de Yucatán, porque muchísimo material salió fuera Fue expulsado. salió a la estratosfera. Fue expulsado de la atmósfera. Exacto, fue expulsado y que está circulando en el sistema solar, cachitos de la península de Yucatán. Y entonces se ve una anomalía muy circular, en patrón circular. Entonces no hay manera de darle una explicación más que la presencia de una gran estructura, y dado su tamaño solo puede ser de un impacto meteorítico, porque antes lo que decían es que probablemente debajo existía un gran volcán, pero esto, dado las dimensiones de la anomalía, no tenemos volcanes de ese tamaño en la Tierra. De esa magnitud para tener Exacto. una boca de 200 kilómetros de ancho, ¿no? Exactamente. Ahora, al momento del impacto, hay que recordar de que el meteorito, como usted menciona, no pega, sino que se expande antes de tocar tierra, ¿verdad? Exacto, sí. Que eso es a veces la idea que todos tenemos de que esto golpea y no es cierto, simplemente se destruye antes de Lo que se sufre es la onda de choque, que Ajá. se llama. O sea, viene el aire, todo el material está a tal presión y a tal temperatura, la onda de choque lo que está generando, que genera, pues es un laboratorio único en el mundo, porque no podemos repetir con la tecnología que tenemos las condiciones que se dieron en ese momento. Ahora, al momento del impacto o del choque, ¿afectó, me imagino, el movimiento de la Tierra en algo, el magnetismo Y hay de la gente Tierra? que dice que sí, que hasta la Tierra salió un poco de órbita. Ajá. O sea, el impacto fue tan severo que sí la hizo salir un poco de órbita. ¿No habría afectado el campo magnético de la Tierra o algo dentro de su estructura física subterránea de la Tierra? Sí, lo que pasa es que la manifestación viene mucho después. Ajá. Esa sí se da bastante después, porque de hecho hay gente que opina que se invirtió el campo magnético, pero no, lo que se mide es que estábamos en un cambio de polaridad y estábamos en una polaridad reversa, de hecho. El día de ayer salió una nota, imagino que la de haber visto, donde parece ser que encontraron algo en Australia, donde mencionan de otro posible impacto, Gran impacto. ¿no? Sí, otro gran impacto hace 250 millones de años, que es lógicamente mucho más atrás de lo que estamos hablando ahorita de lo de Yucatán. Esto, no sé, ¿sería de igual magnitud que el de Chicxulub? Podría ser. De hecho, bueno, hay que hacer muchos estudios. Le digo que todavía hay gente que discute el tamaño del cráter de Chicxulub. Entonces, que descubrieron apenas ayer, pues va a dar motivo para muchos años de estudio. En realidad, como se descubrió este cráter de Chicxulub, fue un ingeniero de Pemex y un ingeniero de exploración, digamos, un americano, dijeron que existía esta anomalía, pero claro, no tenían fechas. Ajá. Cuando se fechan los depósitos, entonces se encuentra la relación con la extinción de los dinosaurios. Ahí es donde Que ustedes eso entran. Ajá. ya se había dado. O sea, ya un geólogo, Álvarez, había dicho que esta extinción era debido a un proceso grande que había generado una gran cantidad de iridio, que esos solo vienen en los cuerpos que son ajenos a la Tierra, en los impactos meteoríticos. Y fue hasta después de años que se dieron cuenta que la anomalía y
el cráter que buscaba Álvarez eran el mismo. Ok, y ahí hubo ya la relación entre estos dos eventos o estas dos Exactamente, suposiciones. estos dos procesos Ajá. que se estaban estudiando pues por vías totalmente diferentes. Sí, y es normalmente lo que pasa, pero los impactos meteoríticos es un fenómeno común en el sistema solar. Ajá. Sí, o sea, no es un proceso. De hecho, la Tierra se formó y todos los planetas debido a impactos. Se fueron agrupando material, impactándose. Uh-huh. ¿Sí? Lo que sí se ve es que hay etapas de mayor impacto meteorítico y menor impacto meteorítico. Claro, doctora, nuevamente tenemos que hacer la pausa, pero ahorita regresamos para seguir platicando con usted en esta noche. Muy interesante, la doctora Ana María Soler con nosotros en esta noche madrugada del Laboratorio de Paleomagnetismo del Instituto de Geofísica del UNAM en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes, gracias por dejarnos acompañarles. Líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales siguen enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Esta noche con nosotros la doctora Ana María Soler del Laboratorio de Paleomagnetismo del Instituto de Geofísica del UNAM, pues hablándonos precisamente de lo que ocurrió en el momento del impacto. Estoy tratando de imaginarme, doctora, lo que usted nos está relatando, comentando respecto al impacto, ¿no?, de este meteorito, de este meteorito en esa área de Chicxulub, y qué pudo haber sucedido, ¿no? Esta, ahora sí que extinción masiva, empezando por este golpe del meteorito. Me imagino que esto activó tsunamis, actividad volcánica, me imagino que todo eso sucedió, ¿no? Sí, también, o sea, hay gente que opina que que hubo la posibilidad, o sea, de reactivación. Ajá. De zonas de actividad y de salida de material. Okay. Más intensamente, sí se habla también de ese tipo de procesos. O sea que esto desencadenó en forma masiva una serie de movimientos en la Tierra que ocasionaron lógicamente la desaparición de los dinosaurios y otras especies, ¿no? Exacto, sí. Ahora, ¿cuánto tiempo duraría este caos? Porque imagino que fue un caos durante todo esos meses, o duraría años. O sea, eso duró años. Años. O sea, duró años. Y sí, bueno, se están haciendo estudios para ver cuánto tiempo tardó en ciertas zonas en recuperarse, por ejemplo, la vida. Sí, no es lo mismo en las zonas cercanas que en las más lejanas. Uh-huh. Sí, pero se ve, por ejemplo, que hay mucho material de que salió a la estratosfera, por ejemplo, en las antípodas, en la India. Ajá. Hay una gran cantidad de material ahí, o Ajá. sea, ahí les cayó mucho más material. Ajá. Por simplemente balística, que en otras zonas ahí se concentró, digamos. Uh-huh. Sí, cosa que en otras partes pues no, es mucho más leve. En otros lados pues claro, los tsunamis llegaron hasta cierta parte. Ajá. Nada más. Claro. Sí, entonces pues sí, se observan en Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos hay reportes de de estos tsunamis que llegaron hasta allá. Uh-huh. Porque sí, pues no es sí, un tsunami es un efecto bastante fuerte sobre una costa como Japón, digamos. Claro. Sí, o las de 40 metros, o sea, son inimaginables. O sea, es un proceso como cualquier proceso que ahorita se da de manera natural en la Tierra, pero magnificado de manera logarítmica. Ahora, estos cuerpos que se encuentran en el espacio merodeando la Tierra, ¿habría la posibilidad de que nuevamente esto ocurriera? Pues sí se piensa que sí es probable que alguno de estos cuerpos, pues si llega a entrar
justamente en la órbita de la Tierra, finalmente impactaría. O sea, si llega a entrar en el campo atractivo de la Tierra, sí es posible que suceda. O sea, sí es un fenómeno que uno no puede descartar. O sea, no estamos exentos. Sí se estudia, o sea, la NASA tiene clasificados muchos de estos cuerpos debido a su tamaño, Ajá. pero hay unos más pequeños, ¿sí? Ajá. Que aunque sean más pequeños, el efecto sí sería muy, muy grande. O sea, hemos visto, sí serían catastróficos. En la zona, definitivamente. O sea, si uno ve el cráter Meteoro en Arizona y piensa uno que el cuerpo que lo originó es 10 veces más pequeño que el del cráter de Chicxulub, Ajá. y ve uno el hoyo y es impresionante. Claro que pues en una zona totalmente desértica, ¿no? Uh-huh. Actualmente, pues, o sea, sí es un fenómeno que no ha sido el único. De hecho, lo que les mencionaba es que precisamente debido a la erosión terrestre es que no lo vemos. Pero hace falta ver la luna uh-huh. cualquier noche despejada, y ¿qué es lo que uno vemos? Cráteres. Únicamente cráteres. Ajá. Esos cráteres, muchos, la gran mayoría, o sea, todos los que hay en la luna son impactos meteoríticos. Uh-huh. Entonces, si uno calcula que el blanco terrestre, o sea, si uno está chocando algo, la Tierra tiene mucho más área blanco de impacto, claro, pues uno puede imaginar lo que pudo suceder, ¿no? Y mencionan que uno de los impactos mejor preservados precisamente es el que está en Arizona, ¿no? Exacto, ajá. Sí, porque es una zona que se ha preservado, no tenemos prácticamente agua. Uh-huh. O sea, la erosión que se tiene ahí es únicamente por viento. Sí. Y bueno, hemos estado ahí en este lugar, en el cráter del meteorito, y sí es impresionante el ver este cráter, la profundidad, y que realmente no fue muy grande, ¿no? El objeto que impactó ahí. No. Uh-huh. O sea, no es nada. Y bueno, la experiencia que se tiene es también el fenómeno que hubo en Tunguska, okay. ¿sí? A principios del siglo, digamos, pasado ahora, ajá. que también pues fue un fenómeno que no tenía explicación hasta que se pensó como un impacto meteorítico, ¿sí? Pero en primera instancia no sabían qué era lo que había sucedido en Siberia, sino una gran luz, nada más, y después pues una gran cantidad de árboles tirados, uh-huh. ¿sí? Y cuando llegaron, pues claro que intentaron estuvieron buscando el impactor, digamos, el cuerpo que impactó, pero pues obviamente no lo obtuvieron porque fue de estos que se vaporizó. No dejó, o sea, la huella quedó en la atmósfera y después está depositado en diversas partes del mundo, pero no tenían una explicación a este fenómeno de una gran luz, y eso mismo pues podría suceder en, pues, digamos que en cualquier momento. Parte, claro. Sí, estaba leyendo... O sea, es un fenómeno que se da en el sistema solar. Claro, estaba leyendo el otro día que para un impacto de extinción sería por lo menos de milla y media, ¿no? Aproximadamente. Exacto. El objeto para que pudiera causar una catástrofe global, ¿no? Exacto, sí. Uh-huh. Sí. Ahora, ustedes también trabajan directamente, doctora, con lo que es el campo electromagnético de la Tierra, ¿no? Trabajan estudiando esto también. Sí, cómo se ha comportado en el tiempo. Uh-huh. ¿Qué es el campo magnético? ¿Qué función tiene nuestro planeta el campo magnético? Pues, ¿qué función tiene? Pues es, como les decía, es como un escudo protector de la alta radiación. Ajá. ¿Sí? O sea, él hace que muchas de las partículas de alta energía que provienen del viento solar, uh-huh. ¿sí?, se atrapen y vayan directamente a los polos,
¿sí? Cosa que si fuera a otras partes del planeta, pues terminaría con la vida ahí. Ahora, el campo magnético fluye, está en movimiento. Exactamente, y eso es debido, o sea, se ha estudiado, el mejor símil es un imán de barra. Tenemos prácticamente como si tuviéramos un imán de barra en el interior de la Tierra, pero el interior de la Tierra está a miles de grados centígrados. Okay. Y en esas temperaturas no es posible mantener un imán de barra. No se puede guardar la magnetización de manera estática. Entonces la otra manera de generar campo magnético es que haya cargas en movimiento. Esto implica que si nosotros hacemos pasar una corriente por un cable, se genera un campo magnético a su alrededor. Uh-huh. Y este es el mismo fenómeno que se da en el interior de la Tierra. Al estar moviéndose el núcleo exterior fluido de la Tierra, se genera el campo magnético. Uh-huh. Y es por eso que está en movimiento. Ahora lo podemos notar con las brújulas, ¿no? Exactamente, sí. O sea, no tenemos el mismo campo magnético en el ecuador que en los polos. Su magnitud, además, es totalmente diferente. Es del orden del doble en los polos que en el ecuador. Entonces es más intenso en los polos el campo magnético. Exactamente, porque hay muchas más líneas de campo juntas y en eso marca la intensidad. Entonces sí es del orden del doble. Okay. ¿Eso en qué impacto tiene en el hombre? Por ejemplo, si alguien vive en el Polo Norte a que vive en el Ecuador, ¿hay algo que influya? Pues no se han visto realmente cambios. Ajá. O sea, todo este tipo de efectos que podría tener, así como se sabe, pues cuando no hay gravedad, ajá, hay muchísimos efectos en el cuerpo humano. Ajá. Muchas de estas cosas no se han estudiado al momento. Doctora, vamos a tener que hacer la pausa nuevamente, pero regresamos para que nos siga platicando más y dando más información respecto a esto muy interesante en el único y original programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Saludos a todos ustedes que están trabajando en este momento. Échale ganas a ir en la chamba y, por supuesto, nuestras líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Ahorita regresamos con la doctora para hacer el enlace con ella nuevamente. Estaba pensando, ¿no? Digo, hay películas de repente que vemos o documentales que nos dan una idea de lo que pudo haber ocurrido hace 66 millones de años cuando pues cae este devastador meteorito en esa área de Chicxulub, en Yucatán. Y pues con esto viene el famoso evento llamado extinción masiva, ¿no? Donde pues la mayoría de los dinosaurios en la Tierra, un 80% casi de la vida del planeta quedó completamente destruida. Así que dinosaurios, estos, ¿cómo son los que vuelan? Pterodáctilos, reptiles acuáticos, en fin, todas estas especies se extinguieron en ese momento. Y bueno, afortunadamente sobrevivieron a esta gran catástrofe, pues insectos, ranas, tortugas, cocodrilos, serpientes, salamandras, caracoles, mamíferos. Pues dicen, ¿no? Que de ahí vienen, digamos, los primos de lo que vienen siendo los cocodrilos, o sea, de ellos. Bueno, las aves, dicen que las aves son el pariente más cercano de los dinosaurios, ¿no? Entonces sí, es algo interesante tratar de imaginarse, ¿no? Imagínense ustedes ese infierno que ocurrió al momento de caer este meteorito y todas las consecuencias alrededor precisamente pues de este gran evento masivo. Y continuamos con la doctora Ana María Soler. Perfecto, ya la tenemos lista en la línea telefónica, doctora Ana María Soler, del Laboratorio de Paleomagnetismo del Instituto de Geofísica de UNAM, está con nosotros en esta noche. Doctora, ¿está ahí?
Sí, dígame. No sé si usted vio esta película, creo que se llama The Core o el núcleo, sí, no la llegué a ver, pero me comentaron. Que habla mucho de lo que es el campo magnético y toda esta situación. Habla, por ejemplo, de que de repente el núcleo deja de emitir el campo magnético. Dejara de moverse. Exactamente. Ajá. ¿Qué sucedería, no? ¿Qué pasaría si de repente no tuviéramos campo magnético, doctora? Pues es lo que les digo, entraría muchísima radiación de alto impacto, y entonces pasaría pues un poco lo que comentábamos con el impacto, que mucha de los inicios de cadenas alimenticias en los mares, que son muy sensibles a la energía luminosa, morirían. Entonces sí, sería probablemente el inicio de una gran extinción. Esto ocasionaría que, por ejemplo, tormentas fueran más intensas, campos... No, pero no efectos sobre el clima. ¿No? No, lo que sucedería es que va entrando material de muy alta radiación, impactando sobre la vida del planeta, y entonces organismos pequeños, de hecho microscópicos, son los primeros que responderían, porque por ejemplo lo que se tendría en población, digamos, sería por ejemplo pues mayor incidencia de cáncer de piel. Bueno, por la radiación. Exacto, pero no sería como un impacto. Uh-huh. No, porque un impacto meteorítico lo que sucede es que obscurece la atmósfera. Sí, y aquí lo que tenemos es entrada de partículas de muy alta energía en todo el planeta, y entonces una extinción no necesariamente es que mueran todos al mismo tiempo, sino que hay algo que inicia la ruptura de cadenas alimenticias. Ahora, se habla de algunos estudios donde mencionan que el flujo del campo electromagnético de la Tierra era contrario, era al revés, de norte a sur. Exacto. Y que hubo algo que ocasionó que esto se pusiera inverso, que es actualmente lo que tenemos. Y han visto la disminución del campo magnético en los últimos siglos también en la Tierra. ¿Podría haber la posibilidad de que estemos nuevamente... que nos demos una inversión y haya un momento en el campo magnético sea cero, ¿sí? O sea, esa posibilidad está. ¿Por qué? Porque lo hemos observado. De hecho, la mitad de la historia de la Tierra ha estado en polaridad normal y la mitad en polaridad reversa. No hay un predominio de una polaridad. Ahora, estamos hablando de ¿cuánto tiempo? Pues lo que se ha visto es que las inversiones de polaridad se dan en el orden de millones de años. Lo único que al momento podemos asegurar nosotros es que hace 0.7 millones de años tenemos la polaridad que estamos observando ahorita nosotros. 0.7 millones de años, o sea, exacto. 700,000 años. 700,000 años que tenemos esta polaridad. Que está fluyendo de sur a norte. Exactamente. Ok, o sea que todavía nos faltan unos cuantos miles de años más. Sí, pero en el tiempo geológico eso no es mucho. Hay que seguirlo estudiando, y por eso es muy importante este tipo de estudios, los que mencionaba, de cómo se ha comportado la intensidad del campo magnético en el pasado. Ajá. Sí, porque entonces se pueden modelar mejor muchas cosas. Estadísticamente se pueden dar mejores modelos y se pueden llegar a mejores vistas hacia el futuro. Pero le puedo decir que de datos de intensidad del campo magnético, justamente en este hemisferio sur, tenemos poquísimos datos. O sea, no tenemos prácticamente datos. Que era lo que estaba platicando al comenzar la charla, de que exacto. Es por eso que están ahorita investigando el sur del exacto, lo que es el hemisferio sur, pero es que le voy a decir que laboratorios así como el nuestro, ¿sí? En el hemisferio sur solo hay 2.
Y estos serían en... O sea, tenemos hay 3 laboratorios en América Latina nada más. Uno en Buenos Aires, uno en Brasil y uno en Colombia. Okay. Son los únicos que están haciendo este tipo de estudios. ¿Y cuál es el interés ahora por el hemisferio sur? Pues que justamente como no hay datos, tenemos que completar para poder dar un modelo global. No es únicamente lo que sucede en el hemisferio norte, sino en el hemisferio sur, para ver muchísimas cuestiones de si hay similitud entre ambos hemisferios. Yo el otro día estaba mirando será reportaje, ¿no? De unas vasijas, por ejemplo, dentro de lo que es la arqueología. Y mencionaban que las vasijas daban más o menos la intensidad del campo magnético de la Tierra en aquel entonces, ¿no? Exacto. Y veían que era mucho menor la intensidad del campo magnético de la Tierra ahora que hace cientos o miles de años atrás, que también es otro tema muy interesante, lo que es el campo magnético de la Tierra, ¿no? Exacto, y sí, efectivamente, o sea, ese tipo de estudios se están haciendo también, o sea, nosotros estamos haciendo, y hay, por ejemplo, pues, uno de los proyectos que se manejan es que casi en la parte sur del hemisferio no hay estudios de este tipo. ¿Por qué? Porque básicamente si ustedes observan en un mapa, todos los continentes están concentrados en la parte norte ahora, y únicamente en el hemisferio sur pues tenemos prácticamente América del Sur, Australia y una parte de África muy particular. Entonces ahorita estamos haciendo muchos estudios justamente en América del Sur, porque es importante conocer la parte sur para poder reconstruir bien cómo era el campo en el pasado. Increíble, yo nunca me había dado cuenta. Entonces, del Ecuador hacia el norte se encuentra la mayor parte de las masas continentales de tierra. Increíble esto. Doctora, deme un segundito, déjeme hacer la pausa rapidísimo nuevamente y ahorita regresamos para seguir platicando con usted en esta noche en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Perfecto, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Una noche muy, muy interesante. Agradeciendo a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, a través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Esta noche con nosotros la doctora Ana María Soler del Laboratorio de Paleomagnetismo del Instituto de Física del UNAM, pues directamente desde la Ciudad de México, hablándonos de todos estos temas muy interesantes sobre pues el asteroide que cayó allí en Chicxulub. Doctora, ¿se encuentra ahí? Sí. No se me duerma, doctora, no se me duerma. De todas maneras, es importante pues conocer lo que es la importancia, ¿no?, del campo magnético de la Tierra, en qué manera trabaja, cómo funciona. Ahora, dice que no habría una influencia en la atmósfera para nada si estuviéramos en cero en campo magnético, ¿verdad? No, o sea, a lo que me refiero es que no generaríamos un cambio climático. Ok. ¿Sí? Eso es lo que no se daría. Sí, lo que sí se daría es eso, que al incidir estas partículas de alta energía sobre lo que es, por ejemplo, toda la vida microscópica en los océanos, comenzarían la ruptura de cadenas alimenticias. Ahora, ¿afectaría nuestros sistemas electrónicos, nuestros aparatos? Obviamente, sí. ¿Sí? Sí, o sea, sí hay evidencias de, por ejemplo, tormentas magnéticas, que es etapas cuando está más activo el sol. Hay ciertos equipos que se dañan, de hecho, por la mayor incidencia de estas partículas de alta energía. Hay que tener cuidado, digamos. Y sucedió en el año, fue
no recuerdo bien pero fue en los años 80, Ajá. que por ejemplo no habían tomado en cuenta la actividad solar y los satélites, y hubo una tormenta magnética muy intensa que viene gran cantidad de material de alta energía del Sol. Ajá. Y se dañaron muchos satélites. En la actualidad eso inmediatamente cambió, ¿sí? Pero se llegaron a dañar en la zona, sobre todo en el norte, en el hemisferio norte, se llegaron a dañar hasta ciudades como Ottawa, se quedaron sin luz por horas en pleno invierno. Sí, bueno. O sea, sí es un fenómeno que sí hay que tener cuidado con él en precisamente el campo, pues toda la energía estática, digamos, que se puede generar debido a cambios en el campo magnético. En esta película que estaba comentándoles, se mira o ponen ellos ahí, no sé si esta información es cierta, por ejemplo, la migración de animales también se dirige por campo electromagnético. Aves, por ejemplo, Exacto, se guían sí. a través de esto, ¿no? Sí, bueno, se ha estado estudiando, y sí, esto ya sí, digamos, seriamente, por ejemplo, delfines. Ajá. ¿Sí? Hay un laboratorio precisamente en California que hay un profesor que le donan todos los cerebros de delfines que mueren por diversas causas. Ajá. Y él está estudiando porque de hecho tenemos nosotros dentro de nuestro cerebro cristales de magnetita, que es un mineral magnético muy característico, y se ve que sí, probablemente ballenas, delfines, tortugas, aves, por ejemplo, las monarcas tan famosas también tienen, de alguna manera, graban lo que nosotros decimos que es la anomalía magnética, que es como la estructura magnética del campo en un lugar, que no es precisamente la de este campo dipolar, sino debido a las rocas que guardan una magnetización, se genera un campo magnético en ciertos lugares y ellos pueden detectar esta estructura del campo, y es lo que queda guardado, y al momento de nacer, por ejemplo, las ballenas, las tortugas, los delfines, y por eso es que ellos migran y vuelven a los mismos lugares. Las tortugas, por ejemplo, es un fenómeno muy, muy extraño, porque así como las ballenas vienen cada año, ¿sí? Por ejemplo, al Golfo de California, sí. Las tortugas tardan 20 años en volver al mismo lugar. 20 años. Sí. Entonces, ¿cómo es que ellas vuelven? Hay gente que dice que es que guardan la línea de costa porque de noche ellas pueden ver, cuando hay luna, les queda grabada la línea de costa y entonces por eso vuelven y reconocen. Pero hay tortugas que nacen de día, de noche, noche sin luna. Claro. Entonces hay muchos factores que están apuntando a que es el campo magnético terrestre lo que guía muchas de las migraciones. Todavía, ¿qué dudas o qué preguntas tienen ustedes como científicos respecto al campo magnético? Pues de hecho que no es un problema resuelto el origen. Se sigue estudiando, ¿sí?, cuál es el origen y qué problema tenemos, que no tenemos el material del interior de la Tierra. Todo es una inferencia. O sea, mediante estudios, o sea, de ondas sísmicas, de gravimetría, de magnetometría, se infiere qué tipo de material debe de haber en el interior de la Tierra. Hasta los meteoritos nos dan evidencias de cómo debe de estar compuesta la Tierra, pero no tenemos muestras directas de esas profundidades. Claro. Entonces, a la fecha, entonces continúa en un misterio el origen del campo magnético. Y mientras más datos se tengan del campo magnético, por eso es importante estudiar en el hemisferio sur qué está sucediendo y tener muchos más datos, ¿sí? Pero es difícil mantener esto también porque, por lo mismo que yo les mencionaba, en el hemisferio sur prácticamente no tenemos
continentes. Entonces, tener estaciones o mantener observatorios continuos, sí, como tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en México, en Teoloyucan hay un observatorio que tiene un registro continuo del campo magnético. Uh-huh. Eso no es fácil mantenerlo en otros lugares. Okay. Sí, o sea, tendríamos que tener lo que nosotros decimos como estaciones marinas. Uh-huh. Sí, entonces se toman muchos datos de barcos que ellos van registrando, hay muchos cruceros científicos, pero no es lo mismo que tener una estación fija. Claro. Sí, pero es que no hay dónde ponerlas. Uh-huh. Ahora, ¿ha habido fluctuaciones del campo magnético? ¿Ha habido cambios de repente que ustedes digan, oye, ¿por qué es constante el cambio el flujo magnético o de repente hay lugares donde cambia? Sí, no, o sea, definitivamente es un proceso que cambia de manera continua. Tuvimos hace unos cuantos meses, sí, que se reportó en todas partes del mundo una mayor actividad del Sol. Uh-huh. Sí que hubo tormentas. Un incremento en la actividad del Sol que generó muchísimas tormentas magnéticas. Ajá. Que nosotros llamamos a tormentas, es así como etapas de inestabilidad. Sí. Sí, dentro del campo, y tuvimos mucha intensidad en un corto lapso de tiempo. Sí, que se lograba mirar a simple vista en el Sol, por ejemplo, los puntos oscuros, ¿no? De donde había explosiones. Los periodos de manchas solares, porque eso sí queda registrado. Uh-huh. O sea, cuando uno estudia cómo varía el campo magnético terrestre, pues uno encuentra diversos periodos de cambio. Uno que es muy reconocido son los periodos de las manchas solares. Uh-huh. Sí, de 52 años se ve muy, muy claro. Cierto. Eso no hay la menor duda. Pero hay hemos tenido una ventana muy corta de observación, porque de hecho los primeros laboratorios ya en forma y grabando de manera continua son del siglo XIX para acá. O sea que es muy poco el tiempo que se tiene realmente registrado toda esta información hasta el momento. Doctora, tengo que hacer la pausa nuevamente, pero regresamos para seguir platicando con usted en esta noche. Muy interesante el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Perfecto, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a toda nuestra gente que va manejando en este momento. Manejen con mucha precaución, recuerden abrochar su cinturón de seguridad, es importante eso, y manejar a la velocidad correspondiente al lugar donde usted va en este instante. Nuestras líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, a través de las redes sociales siguen enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Fíjense que a pesar de las pruebas contundentes que nos está platicando la doctora Ana María Soler, aún siguen algunas personas mencionando de que realmente eso no fue lo que causó la extinción de los dinosaurios, sino que hay otras teorías, ¿no? Por ahí dicen que hubo múltiples impactos, que no nada más fue uno. Se dice de que hubo una enorme actividad volcánica y que eso produjo la muerte de los dinosaurios. También mencionan que disminuyó el nivel del mar, etcétera, 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 ¿no? Pero yo me inclino más a lo que está diciendo la doctora respecto a este asteroide, ¿no? Pues yo creo hubo varios, porque aquí, o sea, en México, Yucatán a Utah hay una distancia muy grande y aquí también sucedió. ¿Qué? Porque están los fósiles. Bueno, pues sí, fue una extinción a nivel mundial, global, ¿no? Entonces, donde quiera que hayan estado, pues ahí se extinguieron estos animales. En fin, es algo muy interesante lo del campo magnético y todo eso. Y bueno, pues en esta noche, como siempre, continuamos con la doctora Ana María Soler. Así es, ya tenemos lista a la doctora Ana María Soler en esta noche de madrugada. Doctora, bueno, del Laboratorio de Paleomagnetismo del Instituto de Geofísica del UNAM, está con nosotros en esta noche de madrugada, que por cierto nos tiene con la boca abierta, doctora, con toda esta información. Sí, no precisamente. No, sí, es muy importante, realmente sí, el campo magnético terrestre, algo que es bastante despreciado actualmente porque, bueno, antes era muy importante porque la brújula era fundamental para ubicarse, localizarse
Ahora con los sistemas de posicionamiento satelital, pues ya ha pasado a otro nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Pero realmente tiene muchos efectos sobre la vida del planeta, obviamente, ¿sí? O sea, se ve que el campo magnético ha existido en todo el momento de la vida del planeta y sí hay que continuar haciendo estudios para ver efectivamente estas cuestiones de las migraciones. Yo lo único que puedo comentar es que se hicieron unos estudios en las costas de Michoacán, en zonas de arribazón de tortugas, y se vio claramente que las tortugas preferían rocas que tenían un magnetismo más intenso para desovar que otras rocas, estando en una misma zona de playa. O sea que se ve que sí lo detectan, definitivamente. Ahora, hablando de magnetismo, ya ve que mucha gente hay una terapia de magnetos, de imanes que la gente usa. ¿El cuerpo tiene un efecto hacia el magnetismo? Definitivamente, desde que lo estamos estudiando mediante campos magnéticos, es que tenemos respuestas. O sea, desde que se hacen resonancias, tomografías, es respuesta de nuestros órganos a los campos magnéticos. De ahí allá, pues bueno, estas teorías de ubicar imanes, etcétera, etcétera, yo ahí no entro en discusión. Siento que son puntos que hay que estudiar. O sea, como ciencia todo es válido, desde que se haga pues un estudio responsable y serio, ¿sí?, de este tipo de cosas. Pero bueno, tenemos magnetita en la sangre, o sea que tenemos una relación con el magnetismo, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la posición de México dentro del estudio del magnetismo, de los campos magnéticos, de la paleomagnetismo y todo esto? ¿Está en buena posición a nivel mundial? Pues sí, porque sí tenemos muchos estudios, tenemos un grupo intenso de trabajo, digamos un grupo interesante haciendo muy diversos estudios, pero todos basados en magnetismo, de tanto intensidad como también para describir la evolución de México tectónicamente, cómo está conformado y cómo se movió, porque los continentes se movieron, y con el paleomagnetismo es que uno puede decir cómo y cuánto, no únicamente con evidencias de tipo geológico de fallas, sino el magnetismo es el que puede dar cuánto y cómo. Y sí, México, realmente tenemos nosotros, el Laboratorio de la Ciudad de México, hay dentro de el área de ciencias de la Tierra otro laboratorio en Querétaro, que también están haciendo estudios, y le digo, los 3 laboratorios que hay en Sudamérica, que es Venezuela, Brasil y Argentina. Pero México, o sea, nuestra sede es la que cuenta con la mayor cantidad de equipo, y equipo de muy alta resolución. De hecho, le decía, estas cuestiones, estamos haciendo estudios sobre pinturas, ¿sí? Y la gente de los laboratorios italianos está midiendo en nuestro laboratorio porque tenemos un instrumento de mucha mayor precisión que lo que tienen ellos. O sea, los italianos están en México haciendo sus... O sea, nosotros nos están mandando las muestras, estamos colaborando con ellos y se está midiendo aquí. Increíble. Ahora, por ejemplo, hay muchos jóvenes que nos escuchan actualmente. ¿Qué es lo que necesitarían estudiar ellos para comenzar esto de la geofísica, el paleomagnetismo, todo esto? Bueno, tienen que tener bastantes bases de física y matemáticas, obviamente, y también de química. O sea, ahora para ser una persona bien capacitada en lo que nosotros decimos ciencias de la Tierra, pues tiene que tener bien sus bases en las ciencias, ¿sí? Una mente bastante abierta para aceptar los cambios que se están dando en la ciencia de manera continua. O sea, hay que estarse capacitando de manera continua, y pues sí buscar una carrera en ciencias de la Tierra. O sea, definitivamente pues hay geofísica, pero pues también a través de geología,
¿sí? O yo también, por ejemplo, yo estudié física y en nuestros grupos de trabajo hay mucha gente que estudió física como primera carrera y después se dedica al campo magnético terrestre. Okay. ¿Hay más información? ¿Ustedes tienen alguna página, doctora, donde la gente puede echar un vistazo a la información que ustedes tienen? Sí, nuestra página es bastante fácil, ¿no? Las 3 Ws típicas, .geofísica.unam.mx. Allí ustedes encontrarán en el primer panel, aparece ya directamente este proyecto de perforación del cráter de Chicxulub. Y tenemos también dentro de, si ustedes buscan en ramas de la investigación, pueden ver nuestro departamento de geomagnetismo y exploración, y ahí vienen pequeñas descripciones de los proyectos que estamos manejando. Bueno, para echarle un vistazo. Y doctora, pues vamos a tratar de platicar con usted nuevamente porque hay mucha información de más trabajos que ustedes han estado realizando para que nos tenga al tanto del trabajo que ustedes hacen. Pues la vamos a comprometer para que esté con nosotros en unas semanas más. ¿Qué le parece? Bueno, muchas gracias, sí, cómo no. Le quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros un ratito y platicarnos de todas estas cosas tan interesantes. Yo creo que pues esto puede ayudar a motivar a muchos de nuestros jóvenes a seguir sus estudios y seguir por este campo de la geofísica, del paleomagnetismo, sí, que pues tiene muchas aplicaciones en muchas áreas dentro de las carreras, ¿no? Exactamente, sí, y que es una rama muy amplia y que hay muchísimas cosas por estudiar todavía. Y vamos a estar en contacto, vamos a seguir muy de cerca el trabajo que ustedes están haciendo, doctora. Vamos a tenerla más adelante, si usted nos lo permite, para seguir platicando de todo esto. Y nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, doctora Ana María Soler. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Un abrazo a la doctora Ana María Soler, que estuvo con nosotros vía telefónica del Laboratorio de Paleomagnetismo del Instituto de Geofísica del UNAM en la Ciudad de México. Muchas gracias, de veras muy interesante todo lo que nos comentó acerca del meteorito de Chicxulub. Sí, y pues agradecerle. Hay más información que va a compartir con nosotros, así que pues vamos a tratar de tenerla más adelante para que nos platique de más trabajos que ellos están haciendo por allá en la República Mexicana. Así que www.geofísica.unam.mx en el programa de Los Desvelados. Regresamos con más. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.